¿No? Este tremendo atropello, ¿no?, que ha causado pues la indignación de todos. Y un tema que nos está preocupando es el traslado. El doctor Carlos Malpica es el director ejecutivo del Servicio de Atención Móvil de Urgencias, del famoso SAMU, ¿no es cierto? El SAMU fue creado como un programa de atención nacional de urgencias previo al internamiento hospitalario. Entonces, en una emergencia médica a veces llega SAMU, a veces siempre llegan los bomberos y se trasladan a los pacientes. ¿Qué es lo que todo el mundo se está preguntando? ¿Por qué rayos llevaron a al ingeniero Joseph, su apellido se me complica, Guasguayo, al hospital Loaiza? ¿Y por qué no lo llevaron a la clínica Ricardo Palma o por qué no lo llevaron a la clínica El Golf? Miren, ayer lo que dijo el doctor Malpica, yo por lo menos no lo creo. Y lo he dicho sinceramente, he dicho que me cuente otro cuento de vaqueros. El doctor Malpica ha venido, y le agradezco, porque ha decidido dar la cara y explicar a todos los peruanos los protocolos del desplazamiento en emergencias. Entonces le voy a dar la bienvenida a el jefe del SAMU en el territorio peruano. ¿Cómo está, doctor Malpica? Bienvenido a Edición Matinal. Gracias, buenos días. Le agradezco su presencia. Doctor, explíquenos con manzanitas por qué usted cree que una clínica, por ejemplo, la clínica del Golf, no está preparada para recibir a un paciente en grave estado, con un politraumatismo. ¿Por qué la unidad de trauma shock, según usted, no está preparada para recibir a una persona que acaba de ser atropellada? ¿Y por qué usted lo tiene que trasladar a un hospital que está tan lejos de la zona del arroyo? Ya, miren, lo primero es que el accidente ocurrió frente a la base del SAMU. ¿Y eso qué tiene que ver? No, es que internacionalmente hay tiempos. O sea, lo que hay es ver toda la emergencia en sí. El tiempo de despacho es 90 segundos. O sea, normalmente cuando uno llama a una central de emergencia, en 90 segundos tiene que definirse si se despacha o no una unidad. Acá el tiempo de despacho se redujo a 0 porque el personal ha escuchado el accidente. Ahí tenemos minuto y medio a favor de los pacientes. O sea, el accidente fue frente a la base de SAMU. A la base de Muy SAMU. bien, entonces la ambulancia estaba a tiro de piedra. Así es. Ya. Lo segundo, hay un segundo tiempo que se mide, que es el tiempo de respuesta. Nosotros en promedio estamos en 11 minutos, internacionalmente lo ideal es que sean 8. O sea, hay todavía una brecha que tenemos que cubrir, con lo que tenemos que trabajar. Pero en este caso, el tiempo de respuesta ha sido menos de 1 minuto. O sea, en total hemos ganado ahí 7 minutos. O sea, estos tiempos al final suman. ¿A qué hora fue el accidente? A las 8 de la mañana. ¿Y a qué hora llegaron ustedes? 8 y 22 segundos. Menos de 1 minuto. O sea, 8 horas, 0 minutos, 22 segundos. Ya. Es el registro. O sea, cruzaron nomás. Cruzaron la pista. Ya. Luego tenemos el tiempo que se debe iniciar el traslado. ¿Cuántos médicos cruzaron? No solamente en la unidad hay una ambulancia, en la ambulancia hay un piloto, en la ambulancia hay un enfermero y un médico. Perfecto. Esa es la dotación regular. Y llegó la unidad de SAMU. Así Muy es, bien. llegó un médico, un enfermero y un piloto. Por supuesto que llegaron antes que los bomberos y antes que cualquier unidad de Estaban emergencia. al frente, es un Muy tema bien. circunstancial. Y entonces, doctor, ¿por qué rayos decidieron llevarlo al hospital Loaiza? ¿Por qué, si una persona está con un politraumatismo tan severo y está agonizando literalmente, por qué no la llevan a la clínica El Golf? Eso es lo que yo quiero que usted me explique con manzanitas, porque no le creo, perdóneme que se lo diga en la cara, no le creo de que la clínica El Golf no tenga una unidad de trauma shock, porque entonces esa clínica tendría que ser cerrada. Y yo conozco la clínica El Golf, tiene una unidad de trauma shock. Lo que usted está diciendo, lo que usted ha dicho ayer, no solo es grave, para mí es una mentira. La clínica El Golf, la clínica San Borja, la clínica Ricardo Palma, todas a tiro de piedra de los cipreses tienen unidades de trauma shock. ¿Por qué usted decidió, o por qué la unidad del SAMU decidió llevarlo al hospital Loaiza cruzando 11 minutos? Okay. En emergencia, uno tiene que tomar decisiones y en base a certezas, no a supuestos. ¿A qué me refiero? En el hospital Loaiza, nadie va a dudar que el hospital Loaiza tiene los especialistas. La diferencia es que están los especialistas físicamente, porque hay un rol de guardias. O sea, la permanencia de los especialistas, mejor dicho, la disponibilidad de especialistas es en base a permanencia, no están al llamado, no están al retén. Entonces, eso es lo que nos da la seguridad y la solvencia de que el hospital Loaiza tenía la capacidad para atender este caso. ¿Y usted cree que en una clínica
No hay personal para emergencias, Yo no doctor. he ¿Se dicho está eso. dando cuenta de lo que usted está diciendo? Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Hospital Loaiza, O sea, usted está diciendo que en el Hospital Loaiza sí los hay especialistas, médicos. además de los de médicos de emergencia. ¿Y usted qué cree? ¿Que en las clínicas no hay especialistas? No, yo no estoy diciendo eso. Entonces, ¿por qué Lo que no? estoy diciendo, A ver, 8 de la voy a mañana. temperarme para Claro, entenderlo. Es que 8 de la mañana. Usted, o sea, la experiencia de cada una de las clínicas es variada. Yo no pretendo irme contra las clínicas. Estoy hablando de la certeza. No, yo de lo que es, pretendo es ir contra su decisión. ¿Por qué no lo llevó a la clínica el golf? Porque no teníamos la certeza de que nos oferten todas las ¿Usted los especialidades. llamó? ¿Usted sabía que no los iban a atender? Vamos a explicar o cómo sea, se usted tiene la bola mágica. Le vamos a explicar cómo es el procedimiento en cómo se decide a dónde va el paciente. En primera instancia lo tiene la central. La central es la que hace las coordinaciones. Llama hospitales o clínicas cercanas a la zona del accidente. En este caso en particular, era un paciente de 30 años, adulto joven. 28, varón joven, que tenía en la escala de coma de Glasgow, que es una escala internacional para evaluar lo que es trauma encefálico severo, él tenía 3 puntos, que es lo mínimo. No hay 2, no hay 1, porque se miden tres esferas. Se ve el habla, el movimiento y la apertura ocular. Entonces, no tenía reflejos, no tenía reacción. Estaba en coma, tenía un Glasgow 3. Es más, al costado, cuando llega a la unidad, cuando llega lo que encuentra es ya un paciente fallecido. O sea, el otro paciente fallece de manera inmediata. El segundo paciente más grave era Joseph. Entonces, los 19 minutos que permanece la unidad ahí, lo que hace son 2 cosas. Hacer una evaluación general de todos los pacientes y además lo que hace es los procedimientos que se hacen normalmente en una unidad de shock trauma. Lo que se procede es asegurar la vía aérea, se intuba al paciente, se coloca vías periféricas, se pasa salino y se pasa poligelina. Las ambulancias no llevamos sangre. O sea, Samu entubó a Joseph. Así es. O sea, lo ayudó a respirar. No, es más, cuando uno está en coma, el problema es de que puede haber aspiración, o sea, pasa contenido gástrico a la vía aérea, porque los mecanismos de defensa, como tos, están abolidos. Ok. Entonces, en este caso, lo que se hace es se protege la vía aérea. Ok. Además, si hay un trauma craneoencefálico, aumenta la presión endocraniana y eso, o lo que una de las cosas que genera es vómito. Si no hay reflejos, lógicamente compromete más al paciente. Ok, entonces ustedes encontraron a Joseph ya en coma. Así es. Y al otro muchacho lamentablemente fallecido en el acto. Exactamente. Muy bien, entonces usted comprenderá que cada segundo importa, cada minuto es valiosísimo. Muy bien. Lo que he explicado es que hemos ganado 17 minutos. Normalmente uno responde a los 8 o sobre 8 minutos. Doctor, el punto es que llegaron. No importa cuántos minutos es que y si ganaron o no ganaron. Al final no. Aquí lo que no, doctor. No, doctor Malpica. Aquí lo importante es que, a Dios bendito, gracias, ustedes estaban al frente, llegaron. Okay. Pero una vez que llegaron, a mí ya no me importa si llegaron antes o después que los bomberos. El punto es que llegaron. Lo que pasó a partir de ese momento es lo crucial. Porque entonces, a tiro de piedra está la clínica del golf y usted decide irse a Loaiza. Usted decide recorrer 6 kilómetros. ¿A cuántos kilómetros está la clínica del golf de los Cipreses? Le pregunto. Dado que usted ha estudiado todo, hasta con GPS. ¿A cuántos kilómetros está la clínica del golf? ¿A cuántos? 700 metros, 800 ¿Y metros. por qué rayos no lo lleva a la clínica del golf? Porque era un paciente que estaba en un trauma grave. ¿Y que la clínica del golf no puede atender a un paciente de esa naturaleza? Entonces cierre esa clínica, doctor. Que mañana la doctora Zulema Tomás vaya a la clínica del golf y diga cerrado, porque el doctor Malpica ha dicho que esta clínica no puede atender a un paciente con trauma shock. Ciérrenla. Yo no he dicho que se trauma shock. Usted acaba de decir eso. Es que escuche. A ver. Trauma shock es manejo clínico, no es quirúrgico. No, usted acaba de decir que este paciente estaba en estado de coma. Así es. Ya, ¿por qué? Y a 300, a 700 metros, menos de 1 kilómetro, eso es lo indignante, y eso nunca se le va a olvidar a los padres, es que hay una clínica, y hay una clínica de categoría. La clínica del golf, perdóneme, es de categoría, se supone que es de alto nivel, se supone, porque ya como lo que usted dice, ya yo digo, qué raro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Explíqueme por qué no llevan a Joseph. Es un paciente que necesita sala de operaciones. ¿Y acaso en la clínica del golf no hay sala de operaciones? Si me deja terminar. Le voy a dejar terminar. Sala de operaciones, anestesiólogo, un cirujano o 2 neurocirujanos para ver el tema de cráneo. Además, hay que hacer control de daños. Hay que entrar a tórax, hay que entrar a abdomen para controlar sangrados. Si no, es un caño que está abierto y continúa sangrando. Entonces, ¿qué entidad es la que nos ofrece esas capacidades en tiempo real en ese momento, 8 de la mañana? Usted dígalo, usted ha decidido. El Hospital Loaiza. ¿Ah, solo el Hospital Loaiza?
Por eso No le le digo, creo, ahí tenemos- pues. pero No le es- creo, lo siento. fue la O sea, el decisión. Casimiro Ulloa, no. El Casimiro Oiga, Ulloa doctor, puede ser una discúlpeme, segunda doctor opción. Malpica, lo que usted está diciendo es tan grave que me indigna y indigna a todos. ¿Por qué? Entonces, ¿no hay anestesiólogo en la clínica del golf? Por supuesto que lo hay. ¿Hay cirujanos? Por supuesto. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted demora, cuántos minutos demora en llegar al hospital Loaiza? 10 minutos. 10. ¿Cuántos minutos hubiera demorado en llegar a la clínica del golf? Seguramente 4 o 5. Seguramente 3. Un día hacemos el ejercicio a la misma hora y seguramente se hubiera demorado 3. Cuando llega Joseph a Loaiza, ustedes ni siquiera llegan a trauma. Es que la ambulancia no puede entrar hasta shock trauma. Doctor, no llega. El paciente muere en el trayecto. No han muerto en el trayecto. Muere en la ambulancia. No ¿Dónde han muerto en la muere? ambulancia. ¿Dónde muere Joseph? Muere el paciente en los 3 minutos que baja el paciente de la ambulancia y entra a shock trauma. Por eso, entonces... No es que es diferente que muere en la No, ambulancia. no, doctor, discúlpeme. Lo que es diferente es que se demoren 11 minutos y que el paciente muera en el trayecto de la ambulancia trauma shock, que es diferente que un paciente llegue a 3 minutos, usted acaba de decir a 3 minutos, que se gane tiempo, que llegue a una clínica, que se abran las puertas, porque perdóneme, hay una ley de emergencias, que se reviente la puerta y digan, aquí hay una persona que se está muriendo, la atienden sí o sí, está en estado de coma. En el golf hay anestesiólogos, cardiólogos, neurólogos, se llama de emergencia, o sea, se abre todo el aparato de salud para salvar a una persona. Ustedes han decidido trasladar a un paciente que se estaba muriendo 11 minutos, según usted con su GPS, no sé qué GPS estará usando, porque a esa hora que es hora pico y hora punta, a mí me sorprende que se hayan demorado tampoco. Yo no voy a dudar de su palabra. No, yo no voy a dudar de su palabra. No es mi palabra, es lo que dice el equipo. GPS. Claro. No estoy dudando. Pero lo que sí estoy dudando es de la decisión. Por a mí, eso. más bien cuéntenos, ¿por qué no los llevan a las clínicas? No, ¿O hay ahí negociados? ¿Por qué no se No, por llevan eso. a las clínicas a los pacientes? ¿Cómo va a haber un negociado que vive un paciente en un hospital público? ¿El hospital Loaiza nos paga a nosotros? Eso No lo sería un sé. absurdo. Es que Yo no le sé. estoy preguntando. Eso sería un absurdo. O sea, ¿cómo voy a un hospital, un Es que es un servicio absurdo que público? usted no lo haya llevado a la Por clínica eso del le golf. digo. Es un absurdo, doctor Malpica. Lo más sencillo hubiese sido ir a la clínica de la esquina. Es lo más sencillo. No es lo más sencillo, Es lo doctor. más sencillo. Es lo urgente. Es un No. paciente que se le está Acá hay un muriendo. tema que no se entiende, que es el tema de la capacidad resolutiva. Ya. O sea, la clínica del golf no sirve para nada. No, yo no he dicho eso. Usted está diciendo No. la capacidad resolutiva. Por Estamos favor, Carla, hablando llama al de director un de la clínica del golf paciente para que le diga que en vivo tiene- al doctor que Malpica tiene si puede menos o no de recibir a un 1% paciente. de posibilidad de No, sobrevivir. Por favor, doctor. Usted está bromeando con no nosotros. estoy bromeando. ¿Cómo voy a bromear con la vida de la gente? Pero la ha trasladado 11 minutos en lugar de llevarla a una clínica de alto nivel que está a 3 minutos. Por Dios santo. ¿Qué decisión es esa? Por ¿Quién eso. toma esa decisión? O sea, pudo ser su hija, pudo ser mi hermano, pudo ser mi padre, el que se está muriendo, y en lugar de llevarlo al golf, a la San Borja, a la Ricardo Palma, que está a tiro de piedra, por Dios, todos conocemos la Javier Prado, ustedes no, ustedes deciden dar la vuelta por Prescott, irse por Salaberry y llegar a Loaiza, y cuando llega en el trayecto de la ambulancia trauma shock muere, Pues eso es un porque se tema de pierde capacidad tiempo, no, resolutiva. se pierde tiempo. Lamentablemente le digo, hay categorías de clínicas. Hay categorías. Ya. Hay niveles. ¿Cuál es la categoría de la niveles clínica del 2, golf? niveles 3. Yo creo que el golf es 2-2. ¿Qué es 2-2? Lo que pasa es que, de acuerdo a los servicios que ofertan, o las unidades prestadoras de servicios de salud que ofertan, se les hace una categorización. Ya, por eso, explíquenos en cristiano porque no le estamos entendiendo. ¿Qué es 2-2? O sea, los establecimientos de salud ofertan diferentes servicios. Ya. Si ofertan sala de operaciones, si tienen unidad de shock trauma, si tienen unidad de cuidados intensivos. Entonces, de acuerdo a los servicios, que las carteras de servicios que ofrecen, se hace una categorización. Así tenemos hospitales 2-1, hospitales 2-2 y hay hospitales o clínicas nivel 3. Ahora, la diferencia... El gol es 2-2. La gol es 2-2. O sea, no está preparada para un paciente No, de esta por eso, naturaleza. Este paciente requiere un nivel 3. Ya. Este paciente Muy requiere bien. un nivel 3. ¿La Ricardo Palma es nivel 3? La Ricardo Palma es nivel Ya. 3. ¿A cuántos kilómetros está la Ricardo Palma? Es que es un tema de tiempos, No, más que distancia. Estamos hablando de tiempos. Por ¿A eso. cuánto tiempo está la...? Por supuesto Pero que la si Ricardo hacemos- Palma está más cerca que el hospital Es Loaiza igual de a los 10 cipreses. minutos. ¿Usted ha visto el tráfico que se forma? ¿Es igual? Por Es eso. una ambulancia. Sí. pero Está son- recto,
rectito nomás, no tiene que ir a Presco, no tiene que dar vuelta por Salaverry, no tiene que hacer el zigzag que hemos visto en su entramos GPS. ahí un terreno especulando. No, yo no estoy especulando, ¿Sí? yo estoy hablando de la supremacía de la realidad. Es más rápido llegar a la Ricardo Palma Bueno, que al Hospital Loaiza. Nuestro médico que tomó la decisión fue ir al Hospital Loaiza. Ah, o sea, entonces aquí es un criterio médico. Un mal criterio. Su opinión, yo considero que he hecho lo correcto. ¿Usted cree que ha hecho lo correcto? ¿Y ese paciente se iba a salvar si llegaba minutos antes a un establecimiento? Sinceramente, sí. No creo. ¿Por qué no cree? Porque este paciente tiene los mismos traumas que tiene el paciente que falleció. Lo que ha hecho es ha sobrevivido porque tuvo el chance de recibir atención inmediata. Si hubiésemos llegado, no al minuto, sino seguramente a los 8, a los 9, a los 10, como usualmente también hubiera estado muerto posiblemente en el jardín. Haya estado muerto en el jardín. ¿Qué traumas había recibido, doctor Malpica? No, por eso le digo, hay un peritaje, en todo caso, ¿médico? forense. Ajá. Como es un accidente, digamos, mortal, esto pasa a un protocolo de necropsia y no es inmediato. Pero es un paciente con un trauma muy grave, con traumatismos internos, torácico, abdominal, y lo más serio el tema en la cabeza, ¿no? Que tenía un traumatismo severo. Tenía una fractura extensa de cráneo. Expuesta. Sí. Qué lamentable, de verdad. Pero lo lamentable es lo que pasa con los sistemas de emergencia. Entonces, cuénteme por qué a veces un paciente que se accidenta en San Isidro termina en el centro de Lima. ¿Por qué un paciente que se accidenta en Ate termina a veces en un hospital de Jesús María? Claro, y uno se pregunta y dice, qué raro, ¿no? Yo puedo hablar desde el servicio que damos nosotros del SAMU. Yo estoy hablando de SAMU, obviamente estoy hablando de SAMU. De los bomberos hablaré con los bomberos. Perfecto. Y se habla de que hay negociados y que las clínicas no aceptan a los pacientes de escasos recursos y que a los que tienen SOAT. SOAT no, mejor no. Este sí es de Seguro Rímago, de Seguro Pacífico, a este sí. O sea, a veces se dice que hay criterios en los que llegan a emergencias y ¿qué seguro tienen? No, aquí vamos a hospital público. Explíqueme. Ayer, por ejemplo, estuvo el señor Carlos Vallejo de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito. Y dijo que la vida no vale nada. Y dijo que nosotros estábamos cobrando 500 soles por atención, por hacer un traslado. El SAMU es un servicio público, gratuito, y que no diferencia si es peruano, extranjero, si es rico o pobre. O sea, la atención es universal. Ese es uno de los principios del SAMU, aquí en el Perú y a nivel mundial. Entonces nosotros vamos a hacer... O sea, no están cazando emergencias. No. Nosotros vamos a enviar una carta al señor Carlos Villegas para que en todo caso nos alcance las pruebas de su afirmación, porque lo que ha dicho es gravísimo. Es gravísimo, por supuesto. Ayer él habló de un negociado. O la otra es que en todo caso se retracte. O sea, que nos demuestre en todo caso si los pilotos del SAMU están cobrando. Además, no hay manera que el piloto de la ambulancia no decide el destino. O lo decide la central o lo decide el médico que es el que está a cargo de la ambulancia. ¿Cuánto tiempo, digamos, cuando llega el equipo de SAMU, cuánto tiempo después llegan los bomberos? 19 minutos más o menos. O sea, cuando llegan los bomberos ustedes ya no están. Ustedes ya se llevaron a Joseph. Esa ha sido otra decisión difícil. ¿Por qué? Porque estaba nuestro médico con 6 pacientes. Entonces, ¿por qué 6 pacientes? Uno fallecido, Joseph, y habían 4 pacientes más. ¿Quiénes? Los nombres no los tengo ahorita. No, pero ¿quiénes? Son 2 personas, dos varones que tenían lesiones menores, que igual querían ser trasladados. O sea, ¿fueron 6 personas atropelladas por...? No, fueron 5 más la conductora. ¿Fueron 5 atropellados? Sí. Eso no lo manejábamos. Sí, son 5 atropellados. Nosotros pensamos que habían sido 3. Hay una de las tomas en la que hay un poste de tránsito. Pero son las 2 señoras que están paradas. Ellas también recibieron lesiones. Pero básicamente eran lesiones mínimas de la caída, no tenía impacto del vehículo. Sí. Pero también han sido afectadas. O sea, presenciar un accidente de tránsito de esta magnitud es traumático. Por eso. De acuerdo. Entonces, todos los 4 que quedaron, o sea, el fallecido quedó en el lugar, y los 4 heridos que manifiesto, en todo caso afectados, fueron los 4 trasladados a la clínica del Golf. ¿Por quién? Por la segunda, o sea, llegaron del SAMU 2 unidades más y también llegó la unidad de bomberos. Ya, y entonces llegaron 2 unidades de SAMU. Entre que llega... A ver, ¿cuánta gente llegó ese día a ese accidente? Porque, doctor Malpica, usted es especialista en trauma shock. Por algo es director del SAMU, ¿no?
O sea, el director del SAMU tiene que saber de emergencias. Soy emergenciólogo, hace 20 años. ¿Perdón? Soy médico de medicina, mi especialidad es medicina de emergencias y desastres hace 20 Por supuesto, años. especialista en Soy trauma shock. emergenciólogo. Muy bien. Entonces, llega la doctora y hay heridos, pero hay uno que se está muriendo. Perdóneme, pero la prioridad es el que se está muriendo. Así es. Aquí y en la China, y los Sí. médicos lo saben. Yo salvo al que se está muriendo. Después Claro. los otros ya vamos a ver qué pasa. Ya, por eso Ok, lo primero quiero que uno- saber qué pasó. Esta es una emergencia Sí. que se llama con múltiples víctimas. Muy bien. O sea, más de 2 ya son múltiples Obvio. víctimas. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es el triaje. Tiene que hacer una evaluación de todos los pacientes, porque yo no es al ojo que digo, es el que está grave y los demás no. Tengo que evaluar a todos. Hay un concepto en trauma que es cuando en un vehículo, por ejemplo, hay un fallecido, así aparentemente los demás ocupantes no tengan lesiones externas. También puede ser que estén con lesiones Exactamente, internas. porque De han tenido acuerdo. el mismo mecanismo. De acuerdo, trauma. de acuerdo. Entonces, lo que se hace es un triaje rápido por paciente. Puede ¿Qué demorar- es triaje? Para que entiendan los televidentes. Triaje viene de triailler, escoger, es una palabra francesa que significa escoger, seleccionar. ¿Qué es lo que se hace? Se prioriza o se categoriza a los pacientes en base a lesiones y factores de riesgo. De código rojo, que es un paciente crítico, prioridad 1, código amarillo, que son prioridades 2, y código verde, que son las prioridades 3, o los ilesos, digamos. O una fractura de muñeca, algo que no va a poner de ninguna manera en riesgo la vida del paciente. Ya, yo entiendo todo. Y además, bueno, si supiera, bueno, algún día contaré, mi tío Demetrio tuvo un accidente y él estaba aparentemente ileso, se estaba muriendo y no estaba. A veces es una lesión, por ejemplo, por traumatismo. Ya, pero por eso, yo entiendo a lo que va. Soy hija de batas blancas. Por eso es que estoy tan indignada con lo que usted ha dicho. Porque usted lo que nos está diciendo es que en Cristiano, las clínicas más caras de Lima no necesariamente están equipadas para salvar a la No gente. hablo de equipamiento, hablo de recursos Ay, humanos. doctor, por Dios. Recurso humano en 2 patadas se levantan a los médicos y los médicos corren si es que de verdad son médicos. Entonces, En el OAISA los tenemos físicamente ahí porque están programados. y en la clínica En algunos no. están llamados. Usted ni siquiera llamó. O sea, ¿cómo es entender? Porque usted dice, ¿no? Nosotros tomamos una decisión porque hacemos una revisión a la redonda. Ni siquiera llamaron. No, porque los del SAMU, con su bola de cristal, decidieron que en el golf no los iban a atender, porque es categoría No 2. hemos dicho que no los iban a atender. ¿Usted ha dicho eso? No. ¿Qué está diciendo? Estoy hablando de capacidad resolutiva. Por eso, en su bola O sea, mágica puedo no había tener la capacidad certeza que había un resolutiva. neurocirujano a las 8 de la Y en mañana la en el Ricardo golf. Palma también, según Por usted, eso. no iban a atender. Justo es una hora de cambio de guardia incluso. ¿Y O qué sea, tiene que ver? es que todo ¿Qué tiene influye. que ver? No, no influye, doctor. Sí. No, doctor, no mienta. Sí, no Cuando hay estoy mintiendo. emergencia, no, pues, es que sí está mintiendo, porque No yo sé estoy lo que es mintiendo. trauma shock, he llevado a personas a En trauma la shock. emergencia generalmente estamos emergenciólogos. Sí, pero cuando hay un trauma shock, hay una alerta roja en un hospital y en una clínica. Cuando está llegando un paciente que es prioridad 4 de trauma shock o prioridad 3, todo se paraliza y dicen, vamos a salvarlo. Así actúan los buenos médicos. Entonces, mejor díganos que en las emergencias de las clínicas no hay buenos médicos y que mejor no vayamos a esas Tampoco, yo no clínicas he dicho porque eso. solo tenemos que ir a Loaiza No. o solo al Casimiro Ulloa. Lo cual es mentira, pues, estamos hablando de un doctor. paciente que es potencialmente quirúrgico. Necesitamos una sala de operaciones y le estoy Y hay explicando. sala de operaciones en las clínicas. Usted ayer ha dicho algo bien grave. Dijo, necesitamos laboratorio. La Ricardo No. Palma tiene laboratorio. No he dicho laboratorio, me refería Sangre. a Sofot, exactamente. La Ricardo Palma, le cuento, tiene banco de sangre. ¿Y sabe Claro. por qué sé? Porque yo soy donante voluntaria. He las- ido a la San Borja, tiene banco de sangre. Justamente los establecimientos nivel 3 tienen banco de sangre. ¿Y por qué no los llevó? Ahora, no, ¿sabes qué? Carla, no se me termina de cocinar en el cerebro que se demoraron 10 minutos hasta Loaiza en hora punta. Entonces, mañana con usted podemos hacer un ejercicio a esa hora, a las 8 en punto, con Juana Villaneda, usted y una ambulancia del SAMU, a esa hora llegar a la velocidad del rayo como cohete a Loaiza y también a esa hora a la velocidad del rayo y llegar a la Ricardo Palma. Por favor, asuman Por eso, que de repente... A mí lo que me asombra es que usted hasta ahora no asume que de repente hubo mal criterio. le digo, es que nosotros llegamos a ayudar. Al final hemos tenido una doctora que ha tenido... ¿Y quién dice que no llegan a ayudar? No es se que al final- victimice. no lo victimizo. No.
Al final son 6 pacientes que se evaluaron. Y al final hay uno que se estaba muriendo. Ok, a ese se Hay uno priorizó. que se estaba muriendo. O sea, que el piloto no se llegó, le priorizó, porque sí. se le llevó lejos. Porque usted no puede, usted hoy día, con sus 5 sentidos, no nos puede decir a todos los peruanos que la clínica Ricardo Palma no está preparada, categoría 3, para salvar a un politraumático que no tiene banco de sangre, que no tiene anestesiólogos, que no Yo tiene no he dicho cardiólogos, que eso. no, pues no puede. Por eso no nos mienta. Pero yo no he no dicho puede. eso. No, usted ha dicho Lo que eso. estoy diciendo- Que no había capacidad resolutiva. Yo no soy bruta. Yo no estoy Y diciendo yo tampoco. entiendo muy bien lo que dicen ustedes. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener certeza. ¿Qué pasaba si no era así? O sea, En- ya, en base pero, a las pero es denuncias que ha grave, hecho, pues, por Carla, lo ejemplo, que él dice. O sea, no es su posición ni por es mi eso, posición. No es mi posición, le ¿ah? hicimos lo Lo difícil. grave es lo que usted está diciendo. Lo Que fácil usted era no ir a la tiene clínica de la certeza. esquina. Es lo fácil. Doctor. Lo difícil hacer lo que hemos hecho. Doctor, no diga lo que está diciendo porque de verdad es una falta de respeto. No, es que por eso le digo. Usted si no ustedes- puede decir lo fácil todo es ir a mu- la clínica de la esquina. O sea, que la No. clínica de la esquina es una bodega. No, no estoy diciendo eso. Lo que quiero que usted entienda es que hay categorías y Sí, hay entiendo. capacidad resolutiva. Sí, pero usted no puede sacar presunciones. ¿Usted llamó a la Ricardo Palma? No. Entonces, ¿de qué capacidad resolutiva está hablando si ni siquiera sabía, ni siquiera los del SAMU sabían si la Ricardo Palma podía o no recibir? Más bien, cuénteme si la Ricardo Palma iba a recibir, si la del Golf iba a recibir, si la San Borja iba a recibir. O sea, ustedes no nos pueden contar de cosas que ni siquiera habían llamado. Por eso, Yo no Paulé. puedo decir si Chespi va a ser buen camarógrafo sin siquiera haberle preguntado, ¿tú sabes usar esa cámara? No, es mal camarógrafo. No, pues señor, más respeto con la inteligencia de los peruanos. Ustedes no llamaron al Golf, no llamaron a la San Borja, no llamaron a la Ricardo Palma, ni siquiera llamaron a Casimiro Ulloa. ¿Qué decidieron? Irse al otro lado del distrito de la capital, a Loaiza. ¿Y qué pasó? Murió. Por eso hemos llegado en 10 minutos. O sea, 10 minutos es el tiempo promedio y el tiempo en el que íbamos a llegar a cualquier clínica. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Le reto, doctor. La única excepción era el golf, que estaba menos tiempo. Pero ¿Usted los cree demás, que en 10 minutos hubiera llegado a la Ricardo Palma Hagamos el ejercicio. con una ambulancia y con toda su sirena? hagamos el ejercicio? Mañana vamos a hacer el ejercicio. Ok. Carla, el doctor se está comprometiendo porque aquí hay un serio problema cuando no llevan a los pacientes a las clínicas respectivas. Yo presencié un terrible atropello en el Malecón y no lo querían llevar a la clínica del Golf, a la Good Hope. Y decían que no lo iban a recibir. ¿Quién hizo el traslado en todo caso? ¿Quién hizo el traslado? En ese momento, los bomberos y la policía. Y los bomberos lo llevaron inmediatamente a la clínica Good Hope. Y la Good Hope, espérate Carla, un segundo, ya sé que, no sé si estaremos bien o mal, pero lo que acá importa es la salud de la gente. O sea, en la clínica, a media cuadra de la clínica del Golf, un segundo, me voy a quitar esto porque ya es demasiado. A media cuadra de un accidente de tránsito, una clínica tiene que estar dispuesta a abrir las puertas a un paciente. Los bomberos, que son rápidos llevando y trasladando, lo llevaron a la clínica Good Hope y no querían recibirlo, porque si hizo un escándalo lo recibieron. Por eso quiero saber cómo funciona el sistema, porque si usted está ocultando algo, es mejor que hable ahora o calle para siempre. ¿Por qué no los llevan a las clínicas? Hay una ley de emergencia que obliga a cualquier centro hospitalario a atender a los pacientes, sea pobre, rico, sea el rey o sea el paje. Si yo llevo a un paciente de cualquier alta complejidad y lo llevo a un establecimiento que, digamos, no tiene la capacidad resolutiva, le falta un especialista, puedo decir. Ya. Si yo tengo que hacer la recoordinación, voy a perder ahí fácil 1, 2, 3 horas. Por eso es que preferible es llevar al paciente donde tenemos la certeza que realmente se va a poder resolver el problema. Ya, ahora le hago una pregunta de ignorante. Llevamos a Joseph a la clínica Ricardo Palma. Okay. Está entubado, ¿no? Sí. Está con respirador, Así ¿no es cierto? El SAMU le ha Sí. puesto respirador. No. Se le colocó el tubo traqueal y se le ventiló manualmente. Ah, se le ventiló manualmente. O sea, sí. no tiene en la unidad de trauma Lo que shock pasa, en la a ver, ambulancia. igual en la ambulancia hay categorías. Ya, ¿qué categoría fue? Tenemos ambulancias 2 y 3. ¿Qué categoría fue? Esta fue una ambulancia 3. Por eso. Tenía el ventilador. O sea, sí tenía el ventilador, pero... digamos, Tenía el tubo traqueal. Tenía el tubo Ya. traqueal. El Muy bien, ventilador usted es tiene una médico. boquilla que se conecta al Ok, tubo. usted es médico, usted es emergencista. Sí. Lo lleva a la Ricardo Palma. Ok. A menos minutos, doble contrasencillo de Loaiza. Mira, le ha puesto lo que quiera, doble contrasencillo. Muy bien, llega de emergencia.
Vamos a ver la capacidad resolutiva. Usted ni siquiera ha preguntado, pero yo me atrevo y lo llevo a la Ricardo Palma. Un paciente que se está muriendo. Mi pregunta es estabilizado, está en sala, faltan, ¿no es cierto? Faltan... Claro, ingresa directo a derecho trauma. Ya, está en trauma shock, Así está es. estabilizándose, todos estamos corriendo, falta un especialista. Ese paciente tiene más probabilidades de salvarse, mire lo que le estoy preguntando, ya en el área de trauma shock, que Joseph, que llega y se muere en el trayecto de la ambulancia a trauma shock. Esa es la pregunta que quiero que usted resuelva. Okay. En este caso, en este caso específico, sí, el ritmo que hace finalmente, el ritmo cardíaco, es actividad eléctrica sin pulso. Y una actividad eléctrica sin pulso tiene varias causas. En este caso era hipovolemia. O sea, lo que necesitamos era sangre. O sea, lo que necesitamos era inmediatamente disponer de sangre. ¿Tiene sangre en la Ricardo Palma? ¿Hay un banco? Sí, pero ya. igual le estoy preguntando si una vez en trauma shock ese paciente estabilizado con todo el equipo médico, todos ahí luchando por el paciente, tiene más posibilidades de salvarse que Joseph trasladándose a Loaiza y muriendo en el trayecto de la ambulancia al área de trauma shock. Es una pregunta simple. Bueno, en ambos casos yo creo que la supervivencia no se iba a dar. Pero hubiera estado ya en trauma shock en la Ricardo Palma. No, la diferencia era el tiempo en cuánto tiempo recibía la sangre, ¿no? O sea, doctor Malpica, sí. Si llegaba rápido a la clínica Ricardo Palma, iba a estar en trauma shock y quizá recibiendo sangre. Y quizá, como usted dice, lamentablemente falleciendo por la gravedad, pero ya hubiera estado en trauma shock. Sí. Eso es lo que quiero llegar. Felizmente lo acepta. No, claro. Sí, al otro lado no llegó. Al otro lado, doctor, se quedó en el camino. Se quedó en la ambulancia, en el trayecto. Eso es lo que yo quiero que usted entienda y que entiendan todos los del SAMU, que perdieron tiempo valioso. Que si hubiera muerto en trauma shock de la Ricardo Palma, quizás. También se hubiera muerto quizá en el trauma shock de la Clínica del Golf. Quizá por la gravedad, por lo que usted está diciendo, por la exposición de las heridas. Pero si hubiera muerto en la sala, no en el trayecto. ¿Me dejo entender? Si hubiera muerto entubado. Mire, si hubiera muerto auxiliado. Sí, o sea, por más de un médico. Recibido. No, doctor, pues no me está entendiendo. Ay, por favor, doctor. Por eso digo, hay varias formas. No, doctor, ha recibido el auxilio, sí, pero él era gravedad 3. Tenía que ir a trauma shock y ahí era, en el SAMU había una sola médico para 6 pacientes. Así es. Lo que estamos tratando de hacerles entender en todos los tonos a los directivos del SAMU y al Ministerio de Salud es que o se aplica la ley de emergencia o esto es papel quemado. ¿Por qué? Porque yo, perdóneme, mire lo que le voy a decir, yo prefiero morir en una sala de operaciones con 5 médicos atendiéndome, luchando por mi vida, a morir en el trayecto de una ambulancia a una oficina, a una sala de trauma shock, simplemente porque perdieron tiempo trasladándome. No puede ser, pues, doctor, no puede ser, porque estaba a tiro de piedra 3 clínicas y ustedes no optaron por ninguna. Entonces no me vengan con las explicaciones de que la operación resolutiva, que 2 por 2 son 4 y 4 más 2 son 6. No, no los llevaron. Y los papás dicen, y nunca se les va a ir del cerebro, por qué no los llevaron a una clínica para intentar salvar a mi hijo. Y usted lo acaba de admitir. No, pero mire, ok, asumiendo de que... No, usted acaba de admitir que ese chico quizás se moría, pero se moría en el trauma shock de una clínica atendido. Él se murió sin atención. No, es que no se hacía sin atención, pues eso me parece sumamente injusto. No, no es injusto. La doctora hizo lo que pudo y bendita sea esa doctora que llegó y que atendió a 6. Al contrario, por eso le digo, no se victimicen ustedes. Bendita sea esa doctora, me encantaría conocerla. Pobre, pobre doctora que se enfrenta a una persona que acaba de morir, al otro que se está muriendo, a 4 más que están atropellados. Doctor, bendita sea esa doctora, de verdad, no la conozco, bendiciones para esa doctora. Pero esa doctora no está preparada, evidentemente, para una gravedad de esa magnitud. Tiene que llevarla, ¿a dónde? A la clínica más cercana. La clínica más cercana hay 2, grado 3, la San Borja y la Ricardo Palma. Entonces, ese chico quizá hubiera muerto, pero hubiera muerto en la emergencia. Pues no se hubiera muerto en el trayecto. Hagamos el ejercicio del tiempo. ¿Sí? Pero a mí sí me queda claro que SAMU se demoró. Por eso, ¿cuánto fue la diferencia de tiempo? Hagamos el ejercicio. Usted lo sabe, doctor. Usted acaba de decirle, el Golf está a 700 metros. ¿A cuántos kilómetros está la Ricardo Palma de los Cipreses? Ayúdame, Carla, ayúdenme, chicos, con Google Maps. ¿Lo hacemos? Si quieren, lo hacemos en vivo. ¿Cuántos, por favor, Carla, ayúdenme? ¿Cuántos kilómetros está la Ricardo Palma de los Cipreses? ¿Quién me puede ayudar en Twitter? Ayúdenme. ¿A cuántos kilómetros está
entro a Google Maps, ¿no? Yo lo hago el ejercicio con usted ahora. A mí lo que me indigna es que lo hayan llevado tan lejos a ese muchacho y que no haya muerto en una sala de trauma shock. Tenemos la respuesta. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien me ayuda en producción? ¿Cuántos kilómetros está separada la clínica Ricardo Palma de Los Cipreses? Porque la clínica, el hospital Loaiza de Los Cipreses está a 6 kilómetros. Está a 6 kilómetros. 4.3 kilómetros. ¿Qué tal? ¿Y en tiempo? En tiempo mucho menos, doctor. 4.3 kilómetros. El Loaiza está a 6. Y cada kilómetro vale cuando se trata de salvar a una vida. Usted es trauma shock, cada segundo importa. Lo que aquí ha pasado es que lo llevaron al sitio más lejano. Eso es lo que ha pasado, doctor. Lo lamento, pero esa es la supremacía de la realidad. Y claro, he invertido mucho tiempo, me he demorado, todo lo que quieran, pero a mí sí me indigna que a un paciente no lo lleven al lugar más cercano. Y lo que más me indigna es que nos quieran hacer creer que en las clínicas no hay capacidad resolutiva. Porque, doctor, Malpica, si no hay capacidad resolutiva, cierren el Golf Sana de la San Borja y la clínica Ricardo Palma. Que la ministra Zulema Thomas mañana vaya y diga, aquí no hay capacidad resolutiva, se cierra. Porque esas clínicas son de las más caras de nuestra capital. Entonces yo no puedo admitir su argumento. Lo lamento de verdad. Es lo que hicimos. Es lo que hay, ¿no? Y con eso nos quedamos tranquilos. No, pues quédese tranquilo. Pero es lo que pasó y es lo que hicimos. Y no se arrepiente. Pero ¿por qué me tener que arrepentir? Le digo, porque ha perdido tiempo, pudo ser su hijo. Y su hijo, no importa, se muere, pero se muere atendido, entiéndanlo. No, o sea, pónganse un poco en los zapatos de los padres de Joseph. La UNI está haciendo vigilia, ese chico no debió morir. Ya, milagros, iba a morir, estaba grave. Estaba con el cerebro expuesto. Perdón, señora, perdóneme, señora, mamá de Joseph, perdóneme. Estaba con un traumatismo severo craneano, tenía fracturas en el abdomen, tenía todo, no importa, pero mi hijo se murió en la sala de emergencias de trauma shock de una clínica que SAMU lo llevó de inmediato. No se murió yendo al hospital Loaiza con el GPS, vamos por Presco, por Salaberry, eso es una burla. ¿Por qué? Porque Joseph se muere cuando sale de la ambulancia en el trayecto a trauma shock. Pierden tiempo. Eso es, por favor, un poco más de empatía con las víctimas. Si usted lo hubiera llevado a Joseph de Los Cipreses a la Ricardo Palma, se demoraba 4 kilómetros, punto 3. De Los Cipreses a Loaiza se demora, hay 6 kilómetros de distancia. Bueno, Joseph quizá se moría en trauma shock, se moría en la sala, se moría con un anestesiólogo, con un cardiólogo, con, no sé, con 10 unidades de sangre. Pero la familia se quedaba con esa sensación de que hicieron todo para salvar a mi hijo. ¿Sabe con qué se queda la familia hoy día? Con la sensación de que a su hijo lo llevaron al hospital más lejano cuando habían 3 clínicas cercanas. Eso es lo que le quiero transmitir. Entiendo lo que explica. ¿Y qué dice ahora? ¿Le quiere decir algo a la familia? No, básicamente les digo, o sea, quiero que ustedes entiendan, o sea, entiendo lo que me explica, entiendo su posición. Pero no le importa. No es que no me importe, pero lo que quiero que entiendan es que es una decisión que tomó nuestro médico porque consideró que era lo mejor. No ¿Y sé, era lo mejor, doctor? por eso lo que pasa es que, le digo, fácil, siempre decimos, después de la guerra todos somos generales. No, es que lo que yo no entiendo por qué SAMU siempre los llevan a los hospitales y por qué no los llevan a las clínicas. Eso es lo que yo estoy tratando de sacar de su reflexión, porque usted es el director de SAMU. Entonces, si ustedes no los llevan a las clínicas, ¿es por qué? ¿Porque no confían en las clínicas? ¿Porque las clínicas son un desastre? ¿O porque las clínicas no los aceptan? Es lo que yo quiero entender. Porque a mí no me cabe en el cerebro, perdóneme que se lo diga, no me cabe en el cerebro ser un médico de emergencias, de trauma shock, y no llevarlo a la clínica más cercana que yo sé que es categoría 3 y que puede salvar a este paciente que está agonizando. No, pues, o sea, por eso le dije, explíquemelo con manzanitas. Y usted mismo se queda callado y me dice, es lo que hay. Es lo que hicimos. O sea, estoy diciendo lo que hicimos, estoy explicando por qué hicimos lo que hicimos. O sea, el juicio, si fue lo correcto o no, o sea, tenemos una posición, puede haber una posición contraria, diferente, es válida, pero fue lo que hicimos. Doctor, la posición en trauma shock es llegar lo más pronto posible a un sistema de emergencia para salvar la vida.
no me tiene que decir que yo tengo una posición y usted tiene otra. Yo no tengo una posición. Yo solo tengo preguntas. ¿Por qué rayos no se llevó a ese paciente que es brutalmente arrollado a la clínica más cercana? No se trata de la posición del periodista. Se trata de lo que manda la ley de emergencias. La ley de emergencias dice que para salvar a un ser humano en el territorio nacional, se me da la voz otra vez por indignación, de verdad, es que cuando una persona es atropellada, acuchillada, lo que sea, la gravedad más impresionante que ustedes quieran imaginar, tiene que ser llevado al centro hospitalario o clínica más cercana. Y yo tengo la ley, se la doy, se la digo, por si no la saben. Claro que todo el mundo la sabe. Es la ley número... La Ley General de Salud 26842 señala que toda persona tiene derecho a recibir atención médica de emergencia de manera inmediata en el establecimiento más cercano. La ley está escrita con piedra, blanco y negro. Inmediata, más cercano, inmediato. Clínica, ¿qué clínica? Así en mi cerebro. ¿En dónde estamos? En los cipreses. ¿A dónde me voy? El golf no. Golf es grado 2. No, de ninguna manera. ¿A dónde? Ricardo Palma. Boom, 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 boom. Ambulancia. Abre. Y yo tiro la puerta. Yo la tiro porque ese paciente se me está muriendo. Y si no lo atienden, entonces usted tiene todo el derecho como presidente del SAMU de venir a un medio de comunicación y decir, la clínica Ricardo Palma son unos... No, lo que quiera, no atendieron a Joseph que se estaba muriendo. Tenía emergencia grave, cuadro 3. Tenía politraumatismo, cuenta todo. ¿Y qué hace? El Ministerio de Salud cierra la clínica Ricardo Palma. Pero no, señor. La sensación que todos tenemos es que ustedes, los de emergencias, no sé por qué rayos, no los llevan a las clínicas. Entonces, ¿por qué es pobre? ¿No lo iban a atender? No lo sé. Porque nunca lo llevaron. Porque nunca preguntaron. ¿Qué decidieron? Llevarlo ¿a dónde? Al Hospital Loaiza. ¿Y qué pasó? Usted lo ha dicho. Joseph se murió saliendo de la ambulancia en el trayecto a Trauma Shock. Eso es lo que me ha indignado de su discurso de ayer. Le agradezco su presencia, pero lo siento, para mí es un cuento de vaqueros lo que usted está haciendo. Bueno, muy bien. Pensé que me iba a decir otra cosa, doctor. Pensé que iba a hablar del colapso del sistema de salud y de las emergencias, pero... No, en fin, ya, bueno, ¿qué quieren que les diga? Es lo que hay, como ha dicho el doctor Malpica.